Muy bien, es un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes, participar de esta lección. Hoy me encuentro aquí con mi hermano Samuel Becerra. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Okay. Muy bien, vamos a ubicarnos en el estudio de la lección que tenemos para esta semana, pero primeramente vamos a ser dirigidos en una oración para pedir la bendición del cielo. Amén. Eterno Padre que estás en el cielo, tu nombre sea bendito desde ahora y para siempre. Te damos gracias por la oportunidad de abrir las Sagradas Escrituras y encontrar en ellas un mensaje de edificación espiritual para cada una de nuestras vidas. Vemos en este ejemplo de los jóvenes hebreos, de la prueba, de las experiencias que ellos tuvieron, también una identificación de la experiencia que como pueblo de Dios vivimos y hemos de vivir a cabalidad. Quédate, Señor, en cada una de nuestras vidas. Permítenos comprender y aplicar el mensaje de tu palabra. Bendice a cada uno de los amigos y hermanos que nos escuchan. Pedimos esa bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tratar una temática bastante interesante y hoy vamos a hablar de los compañeros de Daniel. Vamos a mirar que en este tema trae lecciones interesantes para nuestra vida, ¿no? Por eso el título es Compañeros severamente probados. Vamos a ver qué fue lo que le pasó a estos tres jóvenes hebreos, porque ya vimos el caso de Daniel, también la bendición que Dios le dio de poder revelar el sueño ante el rey, poder también testificar del Dios verdadero. Pero allí nos hablaba de la forma como Daniel ubica a sus compañeros para orar, pero lo demás lo hizo el que nos hablaba la lección pasada era cómo Daniel intervino en cada uno de estos asuntos. Pero hoy vamos a hablar de los compañeros de Daniel. ¿Qué podemos hablar o qué puedo encontrar en la introducción de esta lección? Bueno, también se van a constituir en héroes, así como en el capítulo 2 están en unidad, son compañeros de oración, ahora también son compañeros de fidelidad a Dios en medio de las circunstancias, de la opresión, de la obligación para practicar la idolatría. Son pues ilustres, son muy heroicos al mantenerse en favor de la verdad, y podemos aprender de esta experiencia en la corte de Babilonia lo que Dios hará entonces por aquellos que le sirven de todo corazón. Entonces unos fieles adoradores a Dios, así como eran fieles en la oración, ahora fieles en la obediencia a los mandamientos de Dios. Qué interesante. Entonces, esa es una parte interesante que nos debe llevar también a mirar en nuestra vida, porque vamos a ver cómo lo aplicamos en nuestra vida, cada uno a nivel personal. La lección nos trae un subtítulo. El primer subtítulo dice: una presentación de orgullo humano, una representación de orgullo humano. Y la primera pregunta nos dice: después de alcanzar victoria y grandeza, ¿qué ordenó el rey Nabucodonosor que se construyese y se erigiera en la llanura de Dura? ¿A quiénes invitó a la dedicación? Bien, vamos a ver que Nabucodonosor es un gran arquitecto. Vemos los jardines de Babilonia que van a tener su incidencia, pero también vamos a encontrar entonces en este capítulo 3 la estatua de oro que es construida. Veíamos en la lección pasada, hace 8 días, como en el capítulo 2 la estatua tiene diferentes metales, pero ya él quiere cambiar este sentido y solo se concentra en sí mismo, que él era la cabeza de oro, le dice Daniel. Él quiere mantener su reino, no acepta que el reino de Dios había de venir y reemplaza el reino de Dios por su reino personal. Es muy significativo esta altura de la estatua de 60 codos, o unos 30 metros, y su anchura de 6 codos. Más que una estatua, algunos lo identifican como un obelisco, pero también esta numeración, 60 codos y 6 codos, el número 6 siempre representativo, y en estas culturas antiguas el número 6 va a guardar una relación muy interesante. Va a tener primero que todo el sentido de unidad. El número 6 entonces representaba unidad,
y al parecer él no quería perder ese hecho que él quería marcar. Y pues no puede pasar también de nuestra mente lo que dice Apocalipsis capítulo 13 a propósito del 666. Y aquí vemos precisamente 60 codos y 6 codos, ¿no? Entonces es realmente algo muy llamativo. A quienes estaban invitados a la dedicación, pues comienza allí en el versículo 2 a hablar de las autoridades de la época. Y pues en cierta medida no es una adoración voluntaria, sino es una adoración forzada, por no perder el puesto, por no perder la fama, por no perder ese estatus que ellos tienen. Entonces están todo este grupo de personajes, gobernadores, consejeros, jueces, haciendo nada más lo que indicasen los que estaban ahí al frente de este sistema de adoración. Es muy lamentable, pues no es una adoración voluntaria, sino una adoración forzada. Muy bien. Hay varias cosas interesantes acá en esta primera pregunta, ¿no? Encontramos, como el hermano Samuel nos hablaba acerca del propósito que quería exaltar de pronto Nabucodonosor, que era colocar ya no una imagen, como había visto en el sueño, de varios metales, ¿no? Sí. Sino de un solo metal. Y era lo que representaba a Babilonia, ¿no? El orgullo de esta nación, y el orgullo de él como rey, ahora representado a través del oro, que era la representación de esa primera parte de esa imagen, de esa cabeza, pero que ahora hace toda la imagen de oro. Yo me imagino una imagen, como usted dice, casi 30 metros de alto, sí, por unos casi 3 metros de ancho, y toda de oro. Esa era como una forma de mostrar la grandeza, la riqueza que tenía esa nación, ¿no? Y eso era lo que quería exaltar Nabucodonosor. Aparte de eso, el homenaje que ahora se le quería dar a esa imagen, no solamente ahí para los que vivían en ese lugar, sino que mandó a llamar de diferentes lugares y que hicieran presente gobernadores, tesoreros, magistrados. Todos venían de diferentes lugares de entonces, de ese gobierno que él dominaba, y venían para adorar a esa imagen, ¿no? Porque ese era el propósito, ¿no? Y me llama la atención una parte que dice acerca de las leyes del hombre de pecado, ¿no? Las leyes, sí, del hombre de pecado colocadas en cambio de la ley de Dios. Y eso mismo es lo que irá a pasar, lo que muestra también, porque habla de una imagen, sí, si nosotros miramos también el libro de Apocalipsis, nos habla de otra imagen, ¿no? Y esa otra imagen que dice que allí se va a hacer, a través de Apocalipsis 13, 14 en adelante, que nos dice que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y que revivió. Y esa imagen también va a cumplir una misión muy especial, y en el cual también debe ser dada a conocer a nivel universal, como era el propósito de aquí también de Nabucodonosor. O sea que tiene como una relación lo, claro, que sucedió a los jóvenes hebreos con lo que irá a pasar en este último tiempo, ¿no? Porque la nota nos habla de algo impotente, majestuoso, que era diferente, que no se había visto algo así similar como esta. Entonces también representaba la gloria, la magnificencia y el poder de Babilonia. Y es lo mismo que irá a representar la imagen también en este último tiempo, en el cual va a manifestar la gloria, el poder que tiene Roma como tal, para imponer otra vez una adoración, así como lo hizo Babilonia, ¿no? Exacto, o sea que hay una fraseología, hay unas expresiones muy similares, tanto Daniel 3 como Apocalipsis 13, en el sentido de hablar de las imágenes, de hablar del homenaje universal, del tipo de adoradores en su condición económica, ricos o pobres, en su condición, grandes o pequeños. Sí. Es muy, el paralelo es bastante resaltante, ¿no? Y vemos pues una representación del orgullo humano de Babilonia, y la nota dice
con recursos de sus grandes tesoros, es decir, tenía tanto oro, y por eso Daniel, o Dios, había revelado el sueño de Daniel 2, que ellos estaban identificados con el oro. Pero miramos en la segunda pregunta, Pastor Humberto, que dice: ¿qué exigía la orden del rey de todos los que estaban presentes? Por lo tanto, ¿qué hicieron los representantes de las naciones cuando la música comenzó a sonar? Muy bien, el texto bíblico nos hablaba que había un pregonero, ¿no? Una persona que anunciaba a voz alta, y en ese anunciar era de que todos al sonido de la música debían de postrarse. Y aquí hay algo interesante para llamar la atención. Uno es los instrumentos usados, porque allí habla de algún asunto de instrumentos que se usaban para hacer esta celebración, porque era un asunto que se estaba invitando para inaugurar, para hacer una fiesta especial en honor a esa imagen que se había levantado, ¿no? Y habla de la música que debían de usarse, o sea, inicialmente, para que luego se diera la adoración, ¿no? Sí. Eso mismo es la forma como Satanás trabaja hoy en día, ¿no? Y especialmente en los jóvenes. Y quiero llamar la atención a los jóvenes, porque los jóvenes son los que son más atraídos hoy en día por la música. Y esto no es nuevo. Aquí vemos que se usó en ese momento de esa celebración, de ese momento especial que quería Nabucodonosor llamar la atención, y se usó la música, porque la música de una manera como Satanás la usa, hechiza, trastorna los sentidos y lleva a las personas a cometer errores, ¿cierto? Y aquí encontramos que eso fue lo que hicieron en ese momento. Se colocó la música, y al momento de colocar la música, entonces se esperaba la adoración. Eso era lo que iba a suceder. Claro. Pero quiero tomar un poquito de la nota cuando dice: una dura prueba le sobrevino. Podemos imaginarnos los 3 jóvenes hebreos ahora trabajando para el rey, porque ellos habían sido nombrados ya gobernadores allí en esas provincias, pero ahora vino una prueba. Hasta ahí aparentemente todo iba bien, pero de un momento a otro vino la prueba, y la prueba no era fácil para ellos, que era inclinarse y darle una adoración a esa imagen, no al Dios verdadero que ellos sabían adorar. Sí. Y entonces lo interesante que hay aquí es que los mismos compañeros también son los que insinúan, ¿no? Porque son los que llevan seguramente el mensaje al rey de poder hacer esto para mostrar la adoración al verdadero Dios, a los dioses de ellos y no al verdadero Dios. Pero si esos sabios de Babilonia habían sido salvos por medio de Daniel y sus compañeros, ¿cómo es posible que ahora están devolviendo mal por un bien que habían recibido, ¿no? Y así es el ser humano, ¿no? Y así es como ellos se encontraron en una situación no fácil, como seguramente es la situación que podemos encontrarnos muchas veces, y lo que irá a pasar muy pronto cuando se nos pida también una adoración diferente a lo que la Biblia nos dice, a quien debemos adorar, y ahora vamos a tener que tomar una decisión como la que tomaron estos jóvenes hebreos, ¿no? Exacto, entonces vemos toda esta realidad, el sistema de la adoración, y siempre la música tiene un papel trascendental en esta área de la adoración, y ese es el énfasis, ¿no? Que se postraran, que adoraran esa estatua de oro, y de tal forma para recibir beneficios, o de lo contrario, pues había una sentencia hacia ellos. Creo que el papel primordial aquí de la música, como el pastor decía, hechizar, ¿no? Entonces era producir una ilusión, un sentimentalismo, algo sentimental, algo emocional, algo místico, y así olvidarse del contenido, de la esencia de sus convicciones. Entonces vemos cómo Satanás trata de engañar a través de este medio. Que Dios nos guarde y nos ayude. Amén. Para que la música, solamente la música sacra, nos eleve al cielo y no nos perjudique. Amén.
Así es, vamos a pasar entonces ahora a la pregunta número 3, que nos habla sobre otro subtítulo que vamos a encontrar a través de la pregunta número 3, la pregunta número 4 y aún la pregunta número 5 sobre ese mismo subtítulo que dice obediencia fiel a Dios. Vamos a ver qué sucedió aquí después de la música y de lo que estaba establecido de que debía hacerse una adoración. Dice de todos los representantes y dignatarios presentes, solamente quienes no se inclinaron y adoraron la imagen de oro. ¿Qué acusación hicieron inmediatamente algunos oficiales contra los 3 fieles jóvenes hebreos? ¿Qué podemos decir ahí? Bueno, sigue entonces el desenlace de este relato. Vemos que hay pocos fieles y esa va a ser la realidad al fin del tiempo. Y creo que no solamente en relación a los babilonios o los de las otras naciones paganas, sino que debemos decir que en Babilonia no solamente estaban estos 3 judíos, o 4 si contamos a Daniel, habían muchos judíos y de hecho algunos estarían también ahí en ese evento público, pero notamos la fidelidad en particular de estos 3. Se los identifica, los judíos, aunque hay una xenofobia, hay un odio racial hacia el judaísmo o hacia los judíos en particular, y vemos que acá también son estigmatizados. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley. Y esto me hace reflexionar que precisamente el decreto final en la profecía también será una ley, ¿no? Es una ley dominical, no es a ver si quieren, si ustedes desean, es algo voluntario, sino que tiene todo el peso de una autoridad y eso es lo que se emite en este sentido. Se repite otra vez el tema de postrarse, que adoren la estatua de oro. El que se postre y adore, de lo contrario, iba a ser echado entonces en un horno de fuego ardiendo. Ya hay una sentencia allí, ya hay algo que intimida, ¿no? Que los debe preocupar a ellos. Y a propósito de la acusación, ahí en ese versículo 8 y 12 también recalca la idea: hay unos varones judíos. Sí. Hay una versión original que traduce literalmente, dice comer los pedacitos de los judíos. Entonces era una acusación maliciosa, era un acto de canibalismo. El propósito era destruir a estos fieles hijos de Dios. Y por eso pues son ahí señalados ellos. Vemos qué hicieron, qué acusación la que ellos reciben. Entonces la que comentábamos en ese versículo 12. Entonces estos varones, y dice: oh rey, no te han respetado. Presenta siempre lo negativo de ellos. Primero dicen: no te han respetado, no han adorado a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro. Entonces digamos, ellos están sentenciados allí por su comportamiento, que era fiel a Dios, pero que ellos lo están notando como una infidelidad a sus dioses. Entonces es una guerra de religiones la que se está dando allí, y vemos qué religión iba a triunfar, la de Babilonia o la de los hebreos. Así es. Me llama la atención, y muchas gracias, pensamiento referente a esta pregunta y la aplicación que podemos dar. Pero hay algo que me llama la atención, es que el texto dice: algunos varones de Caleo vinieron, acusaron maliciosamente. Dice allí, acusaron maliciosamente. Y esto es lo que irá a pasar nuevamente, como usted hablaba al respecto de lo que irá a suceder en el último tiempo, ¿no? Acusar maliciosamente, no solamente de pronto de las personas que no nos quieren, sino aún de los que hoy en día son amigos o compañeros de trabajo, compañeros dentro de la iglesia. Pero dice aquí que puede suceder eso, o sucedió en este caso, en el caso de los jóvenes hebreos, porque no eran personas extrañas, los que vinieron a acusarles eran personas que lo conocían, sus mismos compañeros, y maliciosamente, ¿no? Y eso, tenían un propósito, ¿no? Y era que ellos entonces debían de cambiar de esa religión y aceptar entonces de donde estaban la religión pagana, ¿no? Quiero leer estas 3 líneas de la nota porque traen un asunto importante. Dicen: aquel día decisivo,
las potestades de las tinieblas parecían ganar un triunfo, dice allí la nota, Sí. señalado, dice, el culto de la imagen de oro parecía destinado a quedar relacionado de un modo permanente en las formas establecidas de la idolatría reconocida como religión del Estado, ¿no? Y subrayé esa parte como religión del Estado, porque es lo mismo que se va a repetir muy pronto. La religión del Estado va a ser entonces impuesta, entre eso, como usted decía, la parte de la ley dominical, totalmente de adoración al domingo. Entonces nuevamente se va a establecer de esa forma. Satanás tenía un propósito, Babilonia tenía un propósito, era llevar a estos jóvenes hebreos a que cambiaran su religión o se desviaran de su religión, de perder la adoración al verdadero Dios. Pero qué interesante, Dios tenía un propósito también. Así como el plan de Dios, porque lo vimos, el plan de Dios de llevar a estos jóvenes allí a Babilonia era para que la luz del Evangelio fuera conocido. Pero aquí parece como que se podía perder porque esos jóvenes, de acuerdo al decreto, era si ellos no adoraban, pues la muerte. Y ahí acababa para ellos la oportunidad de poder ser luz en esa nación. O la otra era colocarse de parte de Babilonia y adorar la imagen, y entonces la luz se perdería, ¿no? Pero Dios tenía un plan, y eso es lo que nos dice acá la nota, dice, pero Dios decretó otra cosa, dice allí, Dios decretó otra cosa, como lo vamos a ver. Como mientras Satanás quería ocultar, acabar, que la luz se perdiera y que ellos siguieran en ese mundo malvado de adoración a otros dioses, Dios tenía otro propósito. Lo vamos a ver en la lección. Así sucede a veces cuando creemos de que todo está perdido, que no tenemos más solución a nuestro asunto. Dios tiene propósitos que a veces no sabemos cómo, pero Dios los tiene ya preparados. Exacto. Ahí está su plan soberano. Y sí, como el pastor Humberto menciona, la religión del Estado, porque es unir la parte civil con la parte religiosa, que tristemente siempre ha traído consecuencias negativas, y este tipo de unión fue afectada, y vemos que Babilonia, Nabucodonosor, entonces está en ese sistema de adoración del Estado, igual que en el tiempo del Imperio Romano, también los emperadores se creían dioses y exigían adoración. Entonces vemos que de esa manera también a través del tiempo se dan este tipo de situaciones. En la pregunta 4 dice, ¿cómo reaccionó el rey? Citados a comparecer ante el furioso soberano, ¿qué le respondieron los jóvenes hebreos? Bueno, aquí hay algo interesante, ¿no? La reacción del rey. Entonces el rey Nabucodonosor dijo con ira, dice el texto bíblico, ¿no? Se enojó y mandó rápidamente que vinieran estos personajes al rey. Y bueno, uno puede decir, pero ¿qué sucede? Si ya estaba el decreto de que si no adoraba, inmediatamente debían ser echados al horno de fuego. Entonces, ¿para qué más? Ya estaban las pruebas de que lo habían visto todos, imaginémonos en esta llanura, todos, el pueblo allí inclinado y estos jóvenes ahí de pie, ¿sí? Entonces, ¿qué más podía darse? Pero qué interesante, y aquí hay algo muy bonito, es que había algo en estos jóvenes, aunque el rey estaba airado, enojado, pero había algo que era diferente, ¿no? A los demás, poseía algo que era diferente a los demás, y era la obediencia, ¿no? De estos jóvenes hebreos. Exacto. Y eso llevó a que ellos habían sido fieles, obedientes a todo su trabajo como tal, y por eso el rey como que dijo, bueno, yo como que voy a dar otra oportunidad a estos porque han sido tan buenos trabajadores, han representado bien el trabajo, por lo tanto no vamos a que de una vez sean tirados al horno de fuego, sino démosle otra oportunidad. Pero estaba muy enojado, usó entonces su ira de tal manera para llevar a que el mandamiento se cumpliera, el decreto se cumpliera, ¿no? Exacto, vemos entonces ese tipo de situaciones, de realidades en medio de ellos, en medio de esta situación,
pero ellos se mantienen fieles, ¿no? Y dicen, bueno, si Dios nos libra, magnífico. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Es decir, su religión y su culto a Dios no era un culto forzado, eran fieles a Dios en las buenas y en las malas. Si los liberaba, amén. Pero si no los liberaba, también ellos se mantenían en esa fidelidad a Dios. Y en la parte intermedia de la nota, pues nos habla de que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Como repetimos, no era un temor forzado, sino voluntario de corazón. Es el principio de la sabiduría y el fundamento de toda prosperidad verdadera. Si queremos prosperar, hay que temer al Señor, hay que obedecerle, y Él nos trae esas bendiciones constantes. Siempre la fidelidad y la obediencia van a traer bendiciones. Sí. Así los enemigos puedan decir, bueno, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Como lo dijo Nabucodonosor para estos jóvenes hebreos. Y bueno, pero ¿ustedes qué están haciendo? Pues si no obedecen a este mandamiento de la oración, ¿qué van a escapar de mis manos? O sea, él creía de que todo estaba ya de su parte y podía hacer de ello lo que bien quisiera, ¿no? Pero qué interesante, y es que el cumplimiento de los deberes, de la obediencia al mandamiento del Señor, nos da la bendición, ¿no? Que es lo que podemos resaltar, nos da la bendición, ¿no? Y así el enemigo pueda tomar otra forma de ver las cosas, pero Dios tiene un plan para sus hijos, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta número 5, ¿no? Y la pregunta número 5 dice, encendido por la ira, ¿qué orden dio el gobernante? ¿Qué sucedió con los 3 hombres hebreos? Bueno, entonces vemos que en su actitud, lleno de ira, se demudó su aspecto contra estos jóvenes, ordenó que el horno se calentase, no era suficiente a la temperatura alta en que estaba, sino 7 veces más de lo acostumbrado, y seguramente con esto iba a lograr su propósito. Pero también los amarran, dice que atasen, y también llama la atención que mandó a hombres muy vigorosos, y la nota nos va a decir que él estaba a la expectativa y fuertemente impresionado de que algo inusual pudiese suceder. Entonces, por eso no se confía en el soldado regular, sino que busca a los más corpulentos, más vigorosos, para que vayan entonces y aten, amarren a estos 3 jóvenes hebreos. Con todo los echan a ellos, con toda su indumentaria, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado Sadrach, Mesach y Abednego. La destrucción fue inmediata, no era que el horno no estaba funcionando y por eso ellos no se van a quemar, como lo vamos a ver, sino que precisamente el fuego estaba cumpliendo su propósito, por lo cual ellos son entonces destruidos. Pero vemos que milagrosamente, ahora pues inicialmente hasta aquí digamos está el hecho de ser echado, de ser colocados allí en ese lugar. Entonces fue algo muy sorprendente, algo sobrenatural, como entonces el diablo, como hemos visto en representación de Nabucodonosor, está Satanás, están todos estos poderes infernales tratando de causar destrucción, de causar dolor, de causar muerte, porque el diablo viene para matar y para destruir. Así es. Yo encuentro aquí 4 cosas interesantes en esta parte de la lección, ¿no? Quiero mencionarlas, de pronto alguna de ellas ya la ha mencionado, pero primero que todo dice allí que el texto bíblico, ¿no? Dice que se llenó de ira y demudó su aspecto, su rostro fue demudado, entonces lleno de ira. Estos son atributos satánicos. Y me llama la atención esa parte, ¿no? Porque de pronto a veces el enemigo nos puede llevar a esa situación, ¿no? De que de pronto nos dejemos embargar de la ira, y estos, dice aquí, son atributos satánicos que hicieron que su rostro ahora fuera otro. Sí. Había dentro de
un demonio, dice ahí el texto, la nota, ¿no? Sí. Un demonio, entonces quiere decir que la ira puede llevarnos a actuar de esa manera, que no es de parte de Dios, sino Satanás que está ahí obrando. Y esa ira lo llevó entonces a utilizar los medios que él tenía en sus manos para trabajar, y era la orden, porque fue una orden apremiante, como usted dijo, una orden apremiante, y utilizando, como ya ha sido mencionado, los hombres más fuertes, más corpulentos, siendo unos jóvenes, eran 3, podía usar sus soldados normalmente, pero no lo vemos que usó sus soldados normalmente, sino diferente, ¿no? Porque él tenía en su mente de que esto era algo muy diferente, estos jóvenes, y por lo tanto podía pasar algo, ¿no? Por eso lo usó también así. Y número 4, el horno debía de calentarse mucho más de lo normal, ¿no? Uno dice, bueno, pero si el horno estaba caliente, ya ellos caían ahí y seguramente que ya lo habían probado y se quemaba la persona. ¿Por qué tenían que calentarlo más de lo acostumbrado? Y aquí dice 7 veces más, ¿no? O sea, ¿cuál era la razón para hacerlo de esa manera, no? Entonces, es esto que nos muestra aquí la nota. Dice, él sentía que se requería más que un poder ordinario. Sí. Él sentía, dice, hablando del rey, él sentía que se necesitaba más que un poder ordinario para tratar con estos hombres, y hay un calificativo allí, nobles, Sí. nobles. Eso mismo es lo que irá a hacer Satanás en este último tiempo, y por eso busca todo el poder de aún las potencias mundiales para que vayan en contra de los hijos de Dios. Y llevar que se firme un decreto, una ley, no solamente bajo el poder que tiene Roma religioso, sino también buscando el poder civil, con tal de que pueda alcanzarse, como dice, calentar el horno 7 veces más. Va a ser más difícil todavía la situación, como para que no haya solución, no haya forma de escapar ninguno de sus hijos, ¿no? Entonces eso es lo que yo puedo encontrar en esta situación, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Ver cómo se dan estos desenlaces, pero vamos a notar a partir de las 6ª y 7ª pregunta que milagrosamente están protegidos y defendidos. Una nota de tono, de esperanza, de seguridad, del poder de Dios en medio de estas luchas tan fuertes que ellos están viviendo. ¿Qué vio suceder el asombrado rey Nabucodonosor justo frente a él? Bueno, aquí hay algo muy extraordinario para el rey, porque el rey manda que echen a los 3 jóvenes hebreos. No sé, de pronto se acerca al lugar donde supuestamente estaban ya los jóvenes hebreos quemados, pero ¿qué fue lo que él pudo ver allí? Una de las cosas, él dice, yo veo 4 varones. Sí. Yo veo 4 varones. ¿Y cuántos habían colocado? 3. Sí. Pero ahora dice también, los veo sueltos. Ajá. Tercero, pasean en medio del fuego. Dice también, sin sufrir ningún daño. Sí. Yo puedo, ustedes también pueden imaginarse en cómo pues quedó el rey después de todo ver que esta situación. No podía creerlo, no podía aceptarlo, de que de pronto se acerca al horno y de pronto ve que allá dentro del horno encuentra estas situaciones. Seguramente podía preguntar, ¿será un sueño? ¿Será una visión? ¿O qué me está pasando? Porque tanto que él preguntó, ¿no? Y preguntó, bueno, ¿cuántos fueron los que echaron? ¿No fueron 3? Sí. ¿Y qué le dijeron las personas? Sí, claro, fueron 3. Pero vea, yo veo 4 personas. Allí no hay solamente, no hay los 3, sino hay 4. Y aparte de eso, muestra el versículo, el cuarto es semejante al hijo de los dioses, ¿cierto? O sea que era diferente. ¿Y por qué lo presenta de esa manera? Porque él conocía también de Dios. Claro. Daniel se lo había enseñado. Los mismos jóvenes hebreos 3 lo habían dado a conocer. Y por eso él, en su preocupación y en sus palabras, dice, el cuarto es el hijo de los dioses.
Entonces allí estaba también el Señor Jesús. Y la nota nos habla de eso, ¿no? Dice, Jesús mismo se colocó al lado en el horno ardiente. Y aquí nos trae una lección para nosotros. Y me llamó mucho la atención cuando estudiaba esta parte que dice, Jesús mismo se colocó al lado de los jóvenes, al lado del horno ardiente. Eso mismo sucede en nuestra vida. Seguramente podemos tener dificultades, podemos estar hoy en el horno ardiente de la aflicción, de las preocupaciones, de las angustias, de las pruebas. De pronto en algún momento alguien puede estar pasando y puede decir, bueno, pero ¿por qué me pasa esto? Y está allí en el horno, pero no se preocupe. Así mismo como le pasó a estos jóvenes, dice Jesús mismo viene ¿a qué? Ahí, a ese lugar, acompaña ese momento, viene, dice allí, Jesús mismo se coloca a su lado en el horno ardiente. Ahí está Jesús. No es solamente lo que les pasó a ellos, sino lo que hoy puede suceder en nuestra experiencia, en nuestra vida cristiana. Si tenemos que sufrir dificultades, ahí está el Señor Jesús para darnos fortaleza, como le sucedió a estos jóvenes hebreos. Qué interesante, ¿no? Muy maravilloso ver cómo Dios está interesado en cada una de nuestras situaciones de la vida, ¿no? Y por eso, al identificar a este Hijo de los Dioses, pues es un calificativo idiomático que muestra esta naturaleza, es decir, estaba la deidad, estaba la divinidad, el verdadero Dios allí con ellos, y no solamente está presente, sino que está interviniendo, que está salvándolos, que está protegiéndolos. La salvación no viene de parte de ellos, sino que corrobora el hecho, siempre la salvación viene de afuera, viene de parte de Dios y afecta a cada una de nuestras vidas. Tener esa protección es algo muy maravilloso, y el milagro más grande es nuestra salvación, y esa es la que Dios quiere operar en cada uno de nosotros. Así es. Entonces, quería resaltar 3 cositas antes de pasar a la otra pregunta, y es que en la nota nos habla de que esos jóvenes poseían gran capacidad natural, primero. Segundo, también poseían la más alta cultura intelectual que habían estado allí aprendiendo en Babilonia. Sí. Y ahora ocupaban una posición de honor. Pero a pesar de esto, no desistieron de ser fieles al Señor. Honores, posición, capacidades, pero no los apartó, ninguna de esas cosas los apartó del Señor, porque hoy en día de pronto hay muchas personas que porque consiguen dinero, de pronto entonces eso los aleja del Señor, o porque son intelectualmente de conocimiento de este mundo, de capacidades, entonces los aleja del Señor. Pero nada de estas cosas los alejó del Señor. O sea, tenían todas lo que podía llevarlos a tener orgullo, de pronto llenarse de orgullo y apartarse del Señor, pero ninguna de estas cosas los movió del conocimiento del Señor. Es una lección también para nosotros, sí. Especialmente nuevamente para los jóvenes. No importa que seamos capacitados de honores o riquezas que adquiramos en esta tierra, si Dios nos la da como Dios se la dio al caso de los jóvenes hebreos, seamos fieles, sigamos siendo fieles al Señor, porque Dios tiene promesas para estas personas, como lo tuvo también para estos jóvenes hebreos. Vamos a la última pregunta, ¿no? La pregunta número 7. Dice, ¿cómo fue recompensada la lealtad de los 3 compañeros? En esta experiencia, ¿quién fue honrado? ¿Qué experiencias similares hacemos y podemos hacer? Ellos estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo, y más allá de las consecuencias, según su propia expresión, la fidelidad a Dios se iba a mantener. Y pues termina el versículo 30 diciendo, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces siempre la lealtad va a traer como fruto un engrandecimiento, ser ensanchados, ser bendecidos, obtener todas estas dádivas. Ellos no estaban interesados por estas dádivas. De hecho,
ya tenían muchas cosas, pero ahora Dios precisamente les recompensa y da como resultado esta bendición para cada uno de ellos. Pero además, como decíamos, era una guerra de dioses, del verdadero Dios y al falso Dios. Ahora Dios va a ser exaltado. Por eso notamos desde el versículo 28 que el mismo Nabucodonosor comienza a bendecir, y dice: bendito sea el Dios de ellos. Entonces Dios es reconocido con una gran nube de testigos, con una serie de autoridades, de políticos, de representantes que estaban allí. Y también en el versículo 29 ahora él saca un decreto, aunque de hecho la religión verdadera no necesita decretos para que se pueda cumplir, pero este es el estilo de la religión de Babilonia. Y vemos entonces que este decreto decía que todo pueblo, nación o lengua, y ahí vemos pues todo el alcance, ¿no? Pueblos, la distribución geográfica, naciones, esos grupos étnicos son los diferentes idiomas. El que dijese una blasfemia contra el Dios de estos tres jóvenes hebreos, entonces fuese también descuartizado. Y vemos también otra vez esa incidencia de la obligatoriedad del ser una religión forzada, ¿no? No es una religión del amor voluntaria, sino forzada allí. Y notamos entonces cómo Dios es exaltado, cómo su gloria es reconocida. Y ahora se nos pregunta, ¿qué experiencias similares hacemos y podemos hacer? Seguramente que cada uno de nosotros hemos pasado por pruebas, por dificultades, y el Señor nos quiere ayudar para que en medio de esas circunstancias seamos victoriosos. Y las podemos, si las hemos hecho en el presente, las podemos también hacer hacia el futuro. Es depender de Dios, es no soltarnos del Señor como lo hicieron estos tres jóvenes hebreos. Entonces nosotros también, en medio del horno, en medio del fuego, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, ese fuego va a quemar la escoria, pero va a mantener el oro precioso. Si somos escoria seremos quemados, pero si somos oro precioso seremos refinados para Dios. Así es, interesante. El rey había reunido a todas las personas de todo el mundo conocido para exaltar su orgullo, ¿no? Sí. Para dar a conocer la imagen que había hecho. Y Satanás tenía un propósito también, pero todo se cambió, ¿no? De un momento a otro, cuando se creía de que todo iba a ser a favor del enemigo, se convirtió al contrario, ¿no? Tanto que ahora el nombre de Dios nuevamente, por segunda vez en Babilonia y por el rey Nabucodonosor en este caso, es exaltado, ¿no? Sí. Entonces, ahí está, cuando el enemigo tiene sus planes, pero si estamos de parte del Señor, Dios los cambia y hace que sea de bendición y no para destrucción, ¿no? Y me llama la atención una parte de la parte aquí para estudio adicional, cuando dice que estas lecciones están también para los medrosos, sí, para los vacilantes y para los cobardes. O sea, esta lección, esta enseñanza es para ese tipo de personas. Si somos en algún momento esa clase de personas medrosas, vacilantes o cobardes en algunos momentos tan difíciles, podemos decir, ya aquí no puedo hacer más nada. Entonces aquí está esta lección. Leía, creo que esta mañana, una parte en Maranata y hablando de Elena G. White en un viaje que ella hacía en un barco de Portland a Boston. Viajaba y de pronto hubo una tormenta en ese barco y las maletas, las valijas, dice allí el relato, se movían como balones de un lado a otro. Todas las personas se asustaron del mar porque era una tormenta terrible, y de pronto el piloto subió a bordo y mientras tomaba el timón, entonces el capitán también se puso al lado y expresó también algunas palabras de temor acerca del rumbo del barco, ¿no? Sí. Y entonces el piloto le hace una pregunta: ¿quieres tomar el timón?, le preguntó. Y el capitán le preguntó al capitán, ¿no? ¿Quieres tomar el timón? Porque él era el que estaba preocupado por el rumbo del barco. Sí. Y entonces el capitán pues dijo, pues no tengo la experiencia y ¿cómo voy a tomar el timón?
En ese momento otras personas, los pasajeros también se preocuparon, estaban angustiados de que de pronto el piloto podía llevarlos a chocar contra las rocas en ese momento de peligro. Y entonces les pregunta también a las personas que estaban allí, el piloto, ¿quieren alguien tomar el timón? Y entonces las personas, pero no podemos hacerlo, no tenemos la experiencia para dirigir el barco, ¿no? Y este relato, que fue real de lo que sucedió en tiempo de Elena de Hawái, ilustra y muestra allí un asunto que puede sucedernos en algún momento, ¿no? Y en esa angustia, en esa preocupación, en ese temor, entonces podemos decir, bueno, ¿y qué va a pasar con el timón del barco, nuestra vida? ¿Qué va a pasar? Qué interesante que ahí podamos decir, Señor, toma el timón, ¿cierto? Toma el timón del barco y conduce. Eso fue lo que hicieron los jóvenes hebreos. No fue ellos los que ahora quisieron de pronto defenderse, sino que dejaron que el Señor tomara el timón del barco en ese momento. Y ellos lo dijeron allí en esas palabras que pudieron decir al rey, bueno, tú ya sabes, yo creo que no necesitamos ponernos a discutir este asunto. No vamos a adorar la imagen. Y hay un Dios que nos va a librar. Y si no fuera así, de todas maneras, no nos vamos a postrar ante esta estatua. Y así lo hicieron, se mantuvieron de parte del Señor. Dios dirige el timón del barco. Dios es el que puede llevarnos y conducirnos con toda seguridad. No podemos tener miedo. Si Él es el timón, ¿por qué temer? ¿Por qué temer? ¿Por qué angustiarnos? ¿Por qué preocuparnos? Los jóvenes hebreos no muestran que estaban preocupados o angustiados o de pronto indecisos. No nos muestra la lección, el relato no nos muestra de ninguno de estos asuntos, sino que ellos estaban allí firmes y seguros de lo que estaban diciendo. Eso mismo podemos estar nosotros. No podemos estar medrosos, ni vacilantes, ni ser cobardes tampoco, porque muy pronto esa es la experiencia que nos puede pasar. Pues llegará el momento en el cual igual como sucedió en esa Babilonia del poder, del poderío del rey, de la nación, fueron ellos allí insignificantes ante esto. Eso mismo va a ser muy pronto, cuando Estados Unidos junto con Roma se unan y establezcan la ley dominical y se haga obligatorio. Los hijos de Dios van a tener que ser como estos tres jóvenes hebreos, colocarse de parte del Señor y ahí dejar que el Señor tome el timón del barco y solamente disponerse para lo que Dios quiera hacer de ellos. Ellos, cuando fueron colocados allí en el horno, no sabían qué iba a pasar, si Dios los iba a sacar de allí, si el horno se iba a apagar o qué iba a pasar. Eso ellos no lo sabían. Pero lo que sí era, ahí estaban dispuestos a que lo que el Señor quisiera hacer con ellos. Y qué interesante, la experiencia de ellos es la experiencia nuestra si nos colocamos de parte del Señor. Cuando tú estabas comentando esa experiencia de la mensajera del Señor y esta tempestad, pues hay un hermoso himno que habla de Cristo mi piloto sé, ¿no? Y nos habla de mi piloto irá conmigo y de nada temeré, no me importa el mar profundo, Cristo mi piloto sé. Entonces tenemos que elegir a Cristo como el piloto de nuestras vidas, no dejarla a la deriva, no dejar que otro, el enemigo, nuestra naturaleza pecaminosa la conduzca, sino el Señor. Y a propósito del énfasis profético, quisiera resaltar algunas lecciones para el tiempo del fin, aunque hay muchas lecciones, pero mencionar algunas de ellas. Número 1, habrá un decreto universal para el tiempo del fin, así como este decreto. Número 2, vendrá de la nación más poderosa del mundo. En esa época Babilonia, ahora será Estados Unidos, que va a usar la fuerza, a los vigorosos, como usó Nabucodonosor. Potencia. Exacto. Número 3, el decreto de muerte para el que no quiera obedecerlo. Y también pues habrá la negociación, ¿no? Que veíamos acá también, como que mostrarán misericordia. Bueno, o si no quiere la pena de muerte, pues le ofrecemos esto y cambie usted de parecer. También se darán esas circunstancias. Número 4, irá en contra de uno de los mandamientos de la ley de Dios. Creo que en este caso de la adoración, pues el tema de la idolatría, el segundo mandamiento es enfatizado, pero vemos que en el conflicto final será el cuarto mandamiento. De hecho,
Si se viola alguno de esos mandamientos, pues ahí viene la violación de toda la ley. Número 5, se obligará a todos a adorar una imagen, que el pastor mencionaba a la introducción, Apocalipsis 13:15, la imagen es tal cual mencionada. Número 6, habrá acusación maliciosa contra los fieles, como sucedió con los jóvenes hebreos. Pero lo más glorioso y número 7 es que habrá liberación para los fieles. Amén. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Debemos creer en la palabra de Dios. Ellos fueron victoriosos, nosotros también podemos serlo. Así es. Yo creo que ese título que dice compañeros severamente probados, no eran solamente los compañeros de Daniel, sino nuestros compañeros también hoy, porque ellos también estaban siguiendo lo que nosotros seguimos, y fueron nuestros compañeros que fueron severamente probados y salieron victoriosos. Dios les dio la bendición. Igual, si ellos salieron victoriosos, no dudemos que Dios nos da la bendición, no dudemos que Dios tiene una salida, no dudemos que Dios aún, como el texto, que no quiero dejarlo pasar por alto, que se cumplió en ellos la promesa del Señor, y se va a cumplir también en nosotros. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué interesante. Este texto bíblico de Isaías 43:2 es una promesa del Señor y cumplida en estos 3 jóvenes hebreos. Y muy pronto también se cumplirá en nosotros. Y qué interesante, dice, yo estaré contigo. Eso me llama la atención cuando yo leo este texto bíblico. Yo estaré contigo. ¿Quién estuvo allí en el horno de fuego con los hebreos? ¿No fue el Señor Jesús? Amén. Ahí estuvo. Hoy también yo estaré contigo es una promesa del Señor. Yo estaré en el horno, ahí estará en la aflicción, estará en las dificultades, estará en las pruebas más difíciles que creemos. Allí va a estar el Señor. Así de que les invitamos para que esta lección pueda ser de bendición, para que se animen, fortalezcan sus vidas en estas promesas del Señor, y especialmente los que están pasando por alguna dificultad en este momento. Creamos en las promesas que Dios tiene para salir, para que nos saque de todas dificultades. Él está al timón, Él es el piloto, por lo tanto no vamos a temer en las dificultades, las tormentas que puedan suceder. Dios nos ayude. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos ha regalado del estudio de esta lección. Gracias por este mensaje, porque encontramos promesas, encontramos salvación también obrada en tu poder. Hoy queremos, Señor, que también seamos fortalecidos. Si somos débiles, si somos descuidados, si somos aquellas personas temerosas, podamos ser fortalecidos en ti. No podemos dudar de tus promesas, de tu bendición, de lo que tú tienes para nosotros. Gracias por esta lección y te rogamos, Señor, bendición para las personas que escuchan de este mensaje, para que sean tocadas con tu Santo Espíritu y ellos puedan tomar decisión para ti. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias le damos a las personas que nos siguen y buen ánimo. Estamos invitados para una próxima oportunidad. El Señor les bendiga. Dios les bendiga.